La tercera parte o el tercer tema de nuestro ciclo San Marcos Básico. Recuerda, el que resuelve todo tiene premio. Si resuelven 20 personas, 20 premios. Si resuelven los 80, 80 premios. Jovencito, recuerda, el objetivo de todo esto es que tú resuelvas, no que veas, jovencito, como una película de cine, como hacen mis sobrinos que piensan que solamente mirar la pantalla y ya está, y ya aprendieron ya. No, joven, la geometría en especial tienes que practicarla, tienes que resolverla, si no, nunca vas a aprender los trazos. Hoy te tengo que enseñar qué es la mediana, altura, bisector y mediatriz, propiedades en el triángulo rectángulo. Y vamos a ver, jovencito, esto no está en el sílabo, pero yo te lo estoy poniendo, jovencito, de manera adicional porque te quiero, porque te adoro, porque necesito que seas el mejor del mundo. Vamos a ver aplicaciones con la bisectriz interior, exterior y bisectriz interna y externa. A ver, empecemos. ¿Qué es la mediana, criatura? La mediana, jovencito, primera línea notable, mediana. La mediana, jovencito, para un triángulo es el segmento que me une el vértice con el punto medio de su lado opuesto. ¿Sí? Entonces, tú vas a unir este segmento, criatura, ¿sí? Que me une el vértice con el punto medio de su lado opuesto, jovenzuelo. Solamente lo que tú tienes que recordar, criatura, es que cada vez que te digan mediana, tu cerebro tiene que recordar que estos dos que tienen que ser AM y MC que tienen que ser iguales. ¿Ya? No te olvides. Entonces, si yo te pongo un triángulo ABC, yo te pongo la mediana, y yo te pongo 2x menos 1, y yo te pongo acá 7, yo te digo, BM es mediana, ¿qué es lo que vas a hacer, criatura? Como BN es la mediana, jovencito, ¿qué debe de pasar? Que aquí estos dos que tienen que ser iguales. 2x menos 1 igual a 7, el menos 1 pasa a sumar 8x, ¿vale? 4. ¿Quién dijo 3, ah? Oye, ¿quién dijo 3? Espérate, ¿por ahí vi a alguien que dijo 3? Oye, entonces, criatura, joven, ya, 4, dice. Ah, qué raro, yo vi 3. Qué raro, bueno, no sé, hasta que me falla la vista. ¿Ah? Jovencito, entonces, criatura, recuerda, jovenzuelo, me lo dice, no sé, yo vi 3, no sé, ya, bueno, lo cambiaron, pero así es, pues así es la tecnología. Te puedes equivocar, control Z y ya está. No es como la vida, ¿no? La malogras, jovencita, y tienes que vivir con el pecado. Vamos, tigre, sorpréndeme, así como me sorprendieron con una demanda de alimento. Vamos, léelo, por favor, y dime cuánto sale mi tiburón. A ver, Piero dice 3, Brian dice 3. ¿Sí? Sí, muy bien. A ver, dicen 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jovencito, déjame decirte, criatura, que el único jovencito que le acertó, jovenzuelo, fue Jose. Muy bien, Jose. Eres el fan destacado, jovencito. Eres el fan destacado. El único que se dio cuenta, ¿no? El único que se dio cuenta. ¿Ahora entiendes por qué estamos últimos en lectura? Ahora ya entiendes por qué estamos últimos en lectura, joven. Porque no leemos, pe tigre, no leemos, criatura. Muy bien, mi fan destacado. Muy bien, José. Excelente. Los demás cayeron en la trampa. Los demás cayeron en la trampa. Se dejan engañar, pues, ¿ya ves? Ahora ya ves, ya entendiste, ¿sí o no? Te dejas engañar, jovencito. ¿Entiendes por qué te dejas engañar? ¿Por qué sufres, criatura? Jovenzuelo, te piden hallar a C, criatura. ¿Qué haces hallando X? ¿Qué haces hallando X, criatura? ¿Te das cuenta? Uno les dice, joven, lee, ¿qué te piden? Lee, te han dicho desde chiquito que leas.
No, es más importante ver esto, combate, profe. Hay que hablar de Cuba. No, joven, ¿eh? Lo tienes que leer. Te están pidiendo a C, criatura. Como BM es la mediana, si MC vale 8, AM vale 8, por lo tanto, criatura C vale 16. Nadie te ha dicho que me halles X. Ahora, yo a veces te puedo comprender por qué, porque estamos acostumbrados, joven, estamos jovencito acostumbrados, criatura, ¿a qué? Estamos acostumbrados, mi tiburón jovenzuelo, a criatura, jovencito, a hallar X, ¿no? Lo cual no es correcto, joven, lo cual no es correcto, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? Hasta aquí mi tiburón, todo está claro, jovencito. Sí, vamos, siguiente. Vamos a hablar de la siguiente línea, la altura. ¿Qué es la altura, jovencito, en un triángulo? La altura, mi tiburón, es el segmento trazado perpendicularmente desde un vértice a la recta que contiene su lado opuesto. Ahora, dependiendo del tipo de triángulo, joven, que tú tengas, dependiendo del tipo de triángulo, la altura va a tener una exposición establecida, ¿no? Es como cuando las señoritas quieren hacer un paso moderno, de acuerdo a la posición, jovencito, tienen que hacer una coreografía adicional, ¿no? Imagínate que aquí, jovencito, el triángulo fuera como un molde, ¿no? En este triángulo, ¿qué es la altura? La altura es el segmento que me une, jovencito, un vértice, ¿sí? Que me une el vértice, o es el segmento, jovencito, perpendicular a un lado trazado, jovencito, desde un vértice a la recta que contiene su lado opuesto, ¿sí? Entonces, mira, si tú te das cuenta, aquí en este caso, la altura, si el triángulo es acutángulo, la altura está en el interior. Si el triángulo es obtusángulo, la altura cae en la recta que contiene el lado opuesto. Si el triángulo es rectángulo, la altura cae, jovencito, o está contenida en uno de los catetos. ¿Ya? La altura nada más es lo único que tú tienes que manejar. Entonces, si tú tienes un problema, jovencito, de alturas, yo te doy un triángulo A, B, C, yo te pongo así, jovencito, 4X y 30, o 4, sí, 4X y 30, joven, y yo te digo, BH es la altura, ¿tú qué haces? ¿Tu cerebro qué tiene que hacer? Tu cerebro se tiene que concentrar que cada vez que te diga altura, ¿qué debe de pasar aquí? 90 grados, 90 grados. Es lo único que tú tienes que concentrar. Dime, ¿qué haces en este triángulo? Que 4x más 30 es igual a 90, porque te dije que en todo triángulo rectángulo, cuando tú tengas un triángulo rectángulo, los ángulos eran complementarios. 4x más 30, 4x vale 60, x vale 15. Y X va a valer 15, campeón. ¿Sí, mi tiburón? Entonces, jovencito, no creo que tengas dudas, no creo que tengas, jovencito. También salía por notable, ¿no? Claro, 60, hacia acá es 30, que es 60. Está bien, tienes razón, Piero. Problema número 10, joven. ¿Qué nos dice, jovencito, el problema número 10? A ver, dice, sea el triángulo ABC obtusángulo. Mira, obtusángulo, ¿ah? Entonces, ¿en qué caso estás? Primero, segundo, tercero. Segundo, tercero, criatura. Jovencita, estamos en el segundo caso, ¿sí o no? Donde las alturas AP y CQ, entonces tú ya sabes que la altura está en el exterior, ¿ve? Te dice que la medida del ángulo en B vale 132. Tú me trazas la altura en A, AP. Tú ya sabes que AP está en la recta que contiene su lado opuesto. Tú me trazas la altura CQ, está en la recta que contiene su lado opuesto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es importante saber qué tipo de triángulo es? El problema te lo va a decir o tú lo vas a descubrir al llenar ángulo. Jovencito, me piden calcular, jovencito, estas alturas se intersectan en H.
Estas alturas se tienen que intersectar en H, campeón. Dime, ¿las alturas se están intersectando ahí? No, profe, entonces tienes que seguir trazando la recta que contiene a dichas alturas y la intersección de las alturas cae acá, ve, mira, tigre. Me piden calcular este angulito. ¿Qué hago? Dime, campeón. Profesor, si él es 132, opuesto por el vértice 132, ¿y qué hago en este cuadrilátero? Puedo sumar los ángulos 360, puedo hacer pescadito, lo que a ti te convenga. Yo en mi caso lo que he hecho es sumar los ángulos en el cuadrilátero. X más 90 más 132 más 90 es igual a 360. Por lo tanto, X me tiene que salir 48. ¿Se entiende mi tiburón? ¿Lo entiende mi campeón? Vamos, una interacción, vamos, dime, ¿se entiende? Aplaude, ponme corazones, no sé, ¿se entiende, sí? Muy bien, mi tigre. Entonces estamos en órbita, joven. Ahí está, muy bien, Odilón. Excelente, muy bien, mis tigres. Lo otro que el alumno tiene que manejar, criatura, es la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz interior, jovencito, en un triángulo? Mira, es el segmento bisectriz del ángulo interno de un triángulo. Entonces, ¿cómo es eso, profesor, del segmento de una bisectriz de un ángulo interno? Joven, tú debes recordar de colegio, joven. Tú que vienes del Markham, del Champagnat, del Newton, del Roosevelt, tus profesores de esos colegios, jovencito de prestigio, te han dicho lo siguiente, ¿no? Que cuando tú tienes un ángulo, jovencito, tú me trazas la bisectriz es un rayo coplanar al ángulo que está en el interior del ángulo, que me forma con los dos lados del ángulo dos angulitos de la misma medida, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando tú estás en el triángulo? El triángulo está formado por tres ángulos, ¿no? Es como si tú me ignoraras esta partecita de aquí, jovencito. Y tú al ángulo, criatura, al ángulo ABC, le trazas la bisectriz. Trázale la bisectriz, campeón. La bisectriz, recuerda, es un rayo. Dice, la bisectriz de un ángulo es un rayo. ¿Qué es la bisectriz del triángulo? Es el segmento bisectriz, jovencita, es el segmento bisectriz, es el segmento de una bisectriz de un ángulo interno del triángulo, cuyos extremos son el vértice y el punto de corte con su lado opuesto. O sea, para el ángulo ABC, la bisectriz es todo de color rojo. Para el triángulo, la bisectriz solamente va a ser este de color amarillo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, jovencito? No sé si me dejo entender. ¿Sí? Listo. Es como cuando tú vas a un buffet, pues. Está todo el buffet, tú no vas a coger todo el buffet y te lo vas a comer, ¿no? Coges una parte de él. Ya, igualito. Ya, mi tigre. Entonces, campeón, esta es la bisectriz de un triángulo. ¿Qué es la bisectriz de un triángulo? Es el segmento de la bisectriz de un ángulo interno del triángulo cuyos extremos son el vértice y el punto de corte su lado opuesto. Entonces, de ahora en adelante, cuando te digan bisectriz, jovencito, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Yo te pongo un triángulo A, B, C, yo te pongo aquí yo te pongo 2x más 10 y acá te pongo 30 y yo te digo BD es bisectriz. ¿Qué tienes que hacer, jovencito? Tu cerebro, criatura, ¿qué tiene que hacer cuando te diga bisectriz? Como BD es bisectriz, ¿qué debe pasar aquí? ¿Qué debe pasar aquí? Que estos dos, ¿qué tienen que ser? Iguales. 2x más 10 es igual a 30. 2x, el 10 pasa a restar 20. ¿Cuánto vale x? X vale 10. ¿Te das cuenta? De esa manera, mi tiburón, vas a estar. Lo otro, jovencito, que necesito que te des cuenta. ¡Ojo! Ojo, joven, ojo, ojo, jovencito, ojo, porque el alumno comete bastantes errores.
Yo he visto, joven, yo lo he visto, joven, que cuando el alumno le dicen bisectriz, dicen él es bisectriz, he visto que los alumnos agarran y ponen así esto. Joven, hacen esto, ve también. No vayas a hacer esto, ¿ah? No, joven, no vayas a hacer esto, ¿ah? Esto es pecado, joven, este es pecado. Jovencito, ya sabes a dónde te vas cuando cometes pecado. No vayas a hacer esto, tío, eso está mal. No, solamente son iguales aquí arriba, estos dos ángulos, no los lados. Ya, no vayas a cometer ese error. ¿Sí? A ver, ejemplo, problema número uno. Problema número uno. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número one? El problema número uno, jovencito, nos dice lo siguiente, ¿no? Me dan el siguiente gráfico, me dicen que hay, es la bisectriz, jovencito, del ángulo o del triángulo. ¿Cómo es una bisectriz? ¿Qué debe de pasar? Que estos dos que tienen que ser iguales. Te hago la pregunta, antes que me digas eso, jovencito, si es una bisectriz, campeón, primera pregunta, ¿cuánto vale el ángulo en A? Primero dime cuánto vale el ángulo en A. O sea, tu cerebro, hállame el ángulo en A. Ignórame, jovencito AE, ignórame AE. ¿Cuánto vale, jovencito, el angulito en A? Ignórame AE, como si no estuviera. AE vale 50. ¿Seguro? El ángulo en A vale 20, ¿sí o no? ¿Por qué vale 20, tigre? ¿Por qué vale 20, campeón? Porque, profesor, me voy a dar cuenta que acá es 120, 40. Estos tres ángulos deben de sumar 180. Como ya tengo 120, ya tengo 40, 160, por lo tanto este angulito tiene que valer 20. Pero, joven, como tú tienes la bisectriz, ¿cuánto vale cada uno? ¿Cuánto vale cada uno, profesor? Como es bisectriz, cada ángulo debe de valer 10, 10, joven. Entonces, cada angulito vale 10, 10, mi tío. Ahora, yo he visto que la mayoría de alumnos mire el triángulo AB, que es a 120, X es igual a 180. O si no, hacen o me miran el triángulo AS. Mírame el triángulo AS, el ángulo X es el ángulo exterior y es igual a la suma de la media de dos internos. Por lo tanto, es igual a 50. Muy bien, José. Excelente, José. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? ¿Está todo claro, mi tigre? Sí, muy bien, mis académicos. Pasemos, criatura, al problema, la bisectriz exterior. ¿Qué es la bisectriz exterior, mi tiburón? La bisectriz exterior, jovencito, es el segmento de una bisectriz de un ángulo externo del triángulo, cuyos extremos son, jovencito. Tú tienes el ángulo exterior, ve, mira, este es el ángulo exterior. A él se le llama ángulo externo. Y, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, criatura, es lo siguiente. Tú vas a trazar la bisectriz exterior, joven. Tú vas a trazar la bisectriz de ángulo. Estos dos son iguales, criatura. ¿Y qué nos dice la bisectriz exterior para un triángulo? Es el segmento bisectriz, jovencito, de un ángulo externo del triángulo, cuyos extremos son el vértice del ángulo y el punto de corte con su lado opuesto. Vas a tener el punto, o sea, como te dije en el anterior, ¿no? Es como si tuvieras un buffet y solamente agarramos esta porción, ¿no? Esta porción de aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, criatura, eso vendría a ser la bisectriz exterior, joven. ¿Sí? La recta es el segmento bisectriz del ángulo exterior del triángulo cuyos extremos son el vértice y el otro extremo es el punto de corte con su lado opuesto.
Y jovencito de manera análoga. Aquí sí, campeón, hay que tener bastante cuidado con la bisectriz exterior. Primero, ¿por qué? Porque hay que tener bastante cuidado con la bisectriz exterior. Yo, jovencito, cuando tengo problemas de bisectriz exterior, por ejemplo, eh, quiero que me halles X, sabiendo criatura, sabiendo jovencito que AB es igual a BD. BD, jovencito, es la bisectriz exterior del triángulo ABS. Y acá le voy a poner un cuadro. Entonces, a ver, vamos por partes. Te dice que AB es igual a BD. AB es igual a BD. Criatura, ¿cuánto vale este ángulo? Este angulito va a valer X porque es un isósceles. ¿Sabes cuál es el error que comete el alumno? El error que comete el alumno es alfa, alfa. Joven, no, joven. Ese es el peor error que puedes cometer en tu vida. Yo te aconsejo, joven, en un 99,5% es que cada vez que tú veas la bisectriz exterior, estos dos ángulos que son iguales salen en función de lo que tú tengas a ver. ¿Cómo es eso? Si tú me miras, joven, el triángulo, jovencito, ABD, mírame solamente el triángulo ABD. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? Mirando el triángulo ABD, me doy cuenta que el ángulo exterior es la suma de ellos dos. Ve, mira aquí. No sé si me dejo entender. Este angulito exterior es la suma de los 2x. Pero como es bisectriz, 2x. Sumo los ángulos en este triángulo y sale, mira, 3x más 30 es igual a 180, 3x es igual a 150, por lo tanto x vale 50. ¿Cuenta? Yo trabajo así, criatura. Yo le aconsejo bastante al alumno que cuando ve bisectriz exterior, jovencito, criatura, le aconsejo, joven, que el ángulo externo lo saque en función de los ángulos que ve en el interior. ¿Tigre? Anótalo, joven, te puede salvar la vida. Problema número 3, mira. En la figura, criatura, en esta figura, me dicen que calculemos el valor de X. Si befa, o sea, befa, criatura, es la bisectriz exterior del triángulo ABC. Yo, por ejemplo, todavía no le pongo nada. Yo solamente lo marco. Yo que soy profe, lo único que hago es marcarlo. Y como marco mi tóxica. Lo marco ahí, ven, mira. Dice, AE es igual a S. Me piden calcular el valor de X. Cuando tú tengas bisectriz exterior, tienes que sacarlo en función de los ángulos que veas a ver. Concéntrate aquí. El triángulo AS, ¿qué cosa es, tiburón? El triángulo AS, criatura, es un triángulo isósceles. Entonces, como no conozco los ángulos, criatura, le voy a poner MM. Quiero que me mires el triángulo ABF, o sea, tiburón, tu cerebro, criatura, tu cerebro, jovencito, tiene que ignorar todo eso. Es como si esto no estuviera, joven. Ignórame, jovencito, ese. ¿Ya? Y mírame el triángulo ABF. Ignórame S y CB. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo exterior, joven? Sorpréndeme. Vamos, sorpréndeme. ¿Cuánto mide este angulito exterior, criatura Miranda? M más 32. Muy bien, Luz María. A ver, ¿quién confirma? Piero también dice lo mismo. 32 más M todos. A ver. ¿Se entiende? 32 más M. A ver, ¿alguien? ¿Sí? ¿Todos 32 más M? ¿Todos 32 más M, criatura? 32 más M es la una, 32 más M las dos. Sí, dice. Muy bien.
Este angulito jovencito vale 32. Joven, pero recuerda, Befa es bisectriz. Si es bisectriz, jovencito, ¿cuánto vale este angulito de aquí también? Este angulito también va a medir 32 más C. Y tu problema se regaló. Mírame el triángulo BFC. O sea, tu cerebro, criatura, tu cerebro lo que tiene que hacer, jovencito, es ignorar, criatura, todo esto. Me tiene que ignorar todo esto. Oh, me ignora todo esto, criatura, como si no estuviera. Te das cuenta que mira el triángulo BCF. Si este angulito vale 32 más M y este angulito vale 32 y aquí en el exterior, uy, acá ya me olvidé, criatura. Jovenzuelo, te hago la pregunta, mi tigre. Y aquí en el exterior ves M más X. ¿Qué te das cuenta? Profesor, por ángulo exterior, ¿cómo se calcula siempre el ángulo exterior de un triángulo? Es igual a la suma de dos ángulos internos, criatura. Entonces, jovencito, M más X es igual a 32 más M más M. Jovenzuelo, se van las M, ¿cuánto vale X, criatura? X va a valer 64, tigre, 64. ¿Se entendió, jovencito? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia hasta aquí, mi criatura? ¿Una duda, consulta, sugerencia hasta aquí? ¿Todo está claro, mi tigre? Sí, profe. Entonces, de esa manera, mi campeón, vas a trabajar. ¿Sí? De esa manera, mi campeón, vas a trabajar. Jovencito, vamos a practicar hasta aquí. Vamos a hacer un alto a la comedia, jovenzuelo. Me vas a resolver, criatura. 5 minutos, ¿ah? Ya sabes que es con premio. 5 minutos, campeón. Me vas a resolver los problemas, jovencito, para calentar. 12, 14, jovencito. 12, 14 y criaturita. Y el 20, 12, 14, 20. Resolver los problemas 12, 14 y 20. Vamos, campeón. 5 minutos, tú puedes.
A ver. Odilon dice 1265. Sí, pero quiero ver la resolución, Tigre. Oye, ¿qué resolución, Tigre? Resolución. Campeón, ¿por qué me haces esto, campeón? Dime, Esteban. Acá, mándamelo acá, aquí, para que los demás puedan verlo. Pone que uno, jovencito, manda sus resoluciones a ver su trabajo. Que si me lo mandas al privado, wow, se me vaya a escapar, no lo vaya a ver, me voy a olvidar. Mándelo por acá, no. Además, este chat se guarda y si ustedes vuelven a repasar, quieren repasar, algo no entendieron, algo no se les quedó, miren el chat nomás. ¡Uy, está! Joseph Irving. Joseph Irving. Somos más de 50 alumnos, somos más de 45 alumnos, los 45 deben participar. ¿Ah? Yo sé, me falta la 20, ahorita la hago. Vamos, yo sé Irving. Yo sé Irving. A la misela. Vamos. Cambio de operador entonces. Yo sé Irving. La 12. Ya. Muy bien. ¿Ah? Excelente la 12. La 14 está espectacular. Falta la 20. A ver. A ver, a ver. Spiro. Pues se lo mandé por interno. Mándalo por acá, Luz María. Ya, la 20 está mal. La 20 está mal. ¿Cómo me van a mandar la 20 así? Ya ves, yo hablo piedras acá. Joven, jovencito. ¿Cómo 100 lo vas a dibujar agudo, joven? ¿Cómo el 100 lo vas a dibujar agudo, joven? ¿Te das cuenta o no? Mire el error que comete el alumno. Mire, mire, mire el error que comete. Joven, corrige. El triángulo es obtusángulo, es así. Él vale 12, él vale 68. Las alturas caen en el exterior, bebé. Y este vale 100, por lo tanto, la intersección de las alturas debe de caer por acá. ¿Sí? Listo. Corrige. Corrige. No me sale la 20. ¿Verdad? No, profe. Ya te ayudé ya. Muy bien, joven. Vamos, Piero. Excelente, Piero, la 20. Corregir la 20, Piero. Piero Francescoli. Vamos, la 20 corriges. La 2 está excelente. La 14 también está excelente. Muy bien, Piero. ¿Quién más? Brian José Rojas. Brian José Rojas. La 12, muy bien. 12. La 14, excelente. La 20. Está correcto. Dale 80. Poquito mejor nomás el gráfico, pero está bien la 20, Brian. La verdad, profe, había unos similares en ejercicio, me parece. Ya, ahorita lo reviso, criatura. Luz María. Luz María, no voy a decir porque no. Otra. Luz María. A ver, Luz María, la 12, excelente. La 14. Falta la 20.
Falta la 20, Luz María. Uy, ¿verdad? Tu premio. Física C Preuni, ¿no? No debería darte esto, ¿ah? Tengo que darte el... Voy a cambiar ya, Luz María. Dos. Y listo, esta es Luz María. Luz María, tu premio. Te vale. Sí, ya, los dos te damos, no te preocupes. Listo. A ver, ¿quién fue? Solange. Solange. A ver. Muy bien la 12. Muy bien la 14. Odión. ¿Odión o Odilon? Ah, Odilon. Odilon, disculpa, ustedes son muy dispersos. Bien, Orión. Odilon, perdón. Excelente, Odilon, ¿ah? Bien. Félix Jordi. Félix Jordi Pari. Félix Jordi Pari. A ver, Félix Jordi Pari, la 20, excelente. La 12 y la 14. Muy bien, ¿ah? Continuemos, Tigre. Vamos a continuar. Rafael Olivares. Rafael Olivares. ¿Sí? La 12 y la 14. Olivares, excelente. Continuemos, Tigre. Lo otro que el alumno jovencito de San Marcos debe de aprender, criatura, es, jovenzuelo, la mediatriz. ¿Quién es la mediatriz, mi criatura? ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz de un segmento, jovencito, es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. ¿Ya? Es la recta. Sigan mandando sus resoluciones, ¿ah? Sigan mandando sus resoluciones. La mediatriz de un segmento es la recta, jovencito, perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. ¿Ya? Es la recta que pasa por el punto medio de dicho segmento. ¿Ya, joven? Pero nosotros estamos en un triángulo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un triángulo? ¿Qué es la mediatriz, criatura, de un triángulo? Muy bien, sigan mandando sus resoluciones. La mediatriz de un triángulo es la recta, jovencito, coplanar al triángulo y que pasa por su punto medio, que pasa por el punto medio de uno de sus lados de manera perpendicular. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser, jovencito, la mediatriz, criatura de un triángulo. Ahora, recuerda, y aquí es donde el alumno falla bastante. Cuando yo le digo al alumno mediatriz, cuando yo le digo al alumno mediatriz, el alumno jovencito tiene que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que el alumno de San Marcos debe de tener en cuenta? Cuando a ti te digan mediatriz, jovencito, cuando a ti te digan mediatriz, criatura, debes de tener dos cosas en cuenta. Que debe ser punto medio y que debe de formar 90 grados. ¿Ya, mi tigre? Punto medio y que debe de formar 90 grados, mi tigre. 90 grados, mi tigre.
Ya, joven, dos cosas debes de tener cuando te llegue un mediatriz. Una vez, jovencito, cuando dictaba en un colegio, tristeza le decíamos, jovencito, vino así en un problema. Pusieron así. Pusieron así. Me dijeron, la recta MN es la mediatriz de AC. Sí, es la mediatriz de AC. Si te dice que es la mediatriz de AC, ¿qué debes de tener en cuenta cuando te digan mediatriz, jovencito? ¿Qué debe pasar cuando es mediatriz? Aquí debe formar ¿qué cosa? Estos dos tienen que ser iguales. El menos 1 pasa a restar 2x igual a 7. La mitad de 7, 3,5. Y jovencito, como es mediatriz, ¿qué debe de pasar aquí, joven? Que 3y más 30 es igual a 90. Tiene que formar 90 grados. 3y vale 60, por lo tanto, y vale 20. ¿Te das cuenta? A ti te dicen mediatriz, tienes que tener dos cosas a la vez, mi tigre. Dos cosas a la vez. ¿Ya? Problema número 4, de joven. Me dan el siguiente gráfico. Me dice que L1 y L2 son las mediatrices de AB y BC respectivamente. Si son las mediatrices criaturas de AB y BC, jovencito, entonces aquí, jovencito, en AB, ¿qué debe pasar? Punto medio y 90 grados. L2 es la mediatriz de BC, punto medio y 90 grados. ¿Qué hago en este cuadrilátero, tigre? Vamos, sorpréndeme. Sorpréndeme así como Cuevita me sorprendió con su gol de tiro libre. Vamos. ¿Qué hago en ese cuadrilátero, profesor? La suma de sus ángulos me tiene que dar 360 pescaditos. Depende de lo que tú veas. Brian vio pescado y Joseph vio suma de los ángulos 360. Es como tú desees. Pescado o la suma de los cuadrados 360 es correcto. ¿Cuánto vale X, criatura? 90 más 140 más 90 más X igual a 360, por lo tanto X me tiene que valer 40. Ya tiene 40. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? Está todo claro, mi tigre, mi campeón. Teoremas adicionales. A ver, una interacción, ¿estamos bien? ¿Sí? A ver. Ríe, dime algo. Una interacción, a ver, tigre. Estamos en orden, estamos en órbita. ¿Puedes repetir? A ver, de nuevo, mira. Mira. Si te dicen que L1 es la mediatriz de AB, entonces en AB, en este punto de corte de AB, se tiene que ser punto medio, o sea, estos dos tienen que ser iguales y aquí me tiene que formar 90 grados. L2 es la mediatriz de BC. Entonces, criatura, ¿qué es lo que hago, jovencito? Aquí debe pasar por el punto medio, o sea, todos son iguales, aquí me tiene que dar 90. Mira el cuadrilátero de color celeste y digo, X más 90 más 140 más 90 es igual a 360 porque la suma de los ángulos en un cuadrilátero es 360. Sumando los ángulos en el cuadrilátero me doy cuenta que equivale 40. Ahora sí, Fanny. ¿Sí? Muy bien. La 20 ya la había explicado. La 20 ya la había explicado. Estar atento, chicos. El problema te decía que un ángulo vale 12, el otro ángulo vale 68. Te dabas cuenta, jovencito, que al completar los ángulos, él vale 100. Y te dice, criatura, y te dice que halles el ángulo formado por las alturas.
Entonces, tú trazas la altura desde el vértice A, la altura tiene que caer en el exterior. Tú trazas la altura desde el vértice B, quiere caer en el exterior. Te piden el ángulo que forman las alturas. ¿Qué tienes que hacer? Prolongas. Prolongas, mi tigre, y este es el ángulo que te pide. ¿Ya? Me haces opuesto por el vértice, jovencito, y me haces la suma de los ángulos en el cuadrilátero o pescadito. ¿Ya? Ahora sí, Andrea. Ahora sí, Andreita. ¿Se entendió ahora sí? ¿Qué? Andrea, dime algo. Listo. Continuemos. El problema número 16 es similar. Ya ese te lo dejo para ti. A ver, sigamos. Teoremas en el triángulo rectángulo. Tú como alumno de San Marcos, criatura, tienes que aprenderme bien los teoremas. El teorema que tú debes aprender en el triángulo rectángulo es que en todo triángulo rectángulo, el ángulo formado por la altura relativa a la hipotenusa y un cateto es congruente con el ángulo formado por el otro cateto y la hipotenusa. O sea, en cristiano, alfa y beta, ¿qué tienen que ser, jovencitos? Alfa y beta tienen que ser iguales. Alfa y beta tienen que ser iguales. Alfa y teta tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, en todo triángulo jovencito, en todo triángulo joven, el ángulo formado por la altura relativa a la hipotenusa y jovencito y un cateto es congruente, jovencito, con el ángulo formado por el otro cateto y la hipotenusa. A ver, profe, ejemplo, profe, problema número 2, tigre. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número 2, campeón? Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura BH. Vamos a trazar la altura BH, criatura. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, y la bisectriz BD del triángulo jovencito HBC. Tú me miras el triángulo HBC, le trazas la bisectriz BD. Como es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Alfa. ¿Qué más, mi tigre? Bueno, profe, lo que voy a hacer es lo siguiente. Jovencito, me piden saber cómo AB vale 6 y AH vale 4. Me piden calcular, jovenzuelo, me piden calcular HD. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese problema, mi campeón? Bueno, si yo veo un triángulo rectángulo, mi cerebro lo que te dije en este momento es ignora esta línea de aquí, ignora esta línea como si no estuviera, ignora esa línea como si no estuviera, campeón. Y dime, te hago la pregunta, si acá tú le pones un ángulo teta, por teorema, este ángulo teta, ¿dónde se repite en el triángulo? Ese angulito se va a repetir ¿en dónde? En A, B, H. Estos dos son iguales. Entonces, este angulito va a valer A, B, H. Ahora, criatura, mírame el triángulo A, B, D, C. Mírame el triángulo B, D, C. ¿Cuánto vale el ángulo exterior en D? Mirando el triangulito BDC, el ángulo exterior, profesor, vale alfa más, este angulito vale alfa más T. Y jovenzuelo, quiero que me mires, criatura, el triangulito ABD. Mírame el triangulito ABD, campeón. ¿Qué observas en el triangulito ABD?
Profesor, acá veo alfa más teta, aquí también veo alfa más teta. Ese triángulo es isósceles. Y como es isósceles mi campeón, como AB vale 6, AD va a valer 6. Por lo tanto, como dice Esteban, X vale 2, profe. Muy bien, X vale 2. Cuenta, de esa manera, mi tiburón, vas a trabajar, campeón. ¿Alguna duda hasta aquí, jovencito? ¿Alguna duda, mi tiburón, que tengas, campeón? Todo está claro, todo está ok. ¿Correcto? Sí. Muy bien, mi campeón, todo claro. Excelente, entonces, mi campeón. Vamos a continuar, jovencito, con las aplicaciones de las líneas notables. Ahora sí te voy a dar la segunda aplicación de la línea notable, criatura. Primera aplicación de la línea notable, joven. ¿Qué me dice la primera observación, joven? La primera observación, jovencito, nos va a decir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando a ti te piden, criatura? ¿Qué pasa cuando a ti te piden el ángulo formado por dos bisectrices interiores? Pues tú tienes acá tu triángulo, jovencito, y me piden hallar el ángulo formado por la bisectriz de dos ángulos exteriores. Este ángulo, jovencito, va a tener una medida. ¿Cuánto mide? Este ángulo vale 90 más la mitad del ángulo ubicado en el tercer vértice. ¿Ya? Vale 90 más la mitad, jovencito, del ángulo ubicado en el tercer vértice. ¿Ya? A este jovencito, a este puntito que es la intersección de dos bisectrices interiores, se le llama incentro, que eso lo vamos a ver más adelante. Este angulito, joven, es igual a 90 más la mitad de este. Entonces, si tú tienes un triángulo, jovenzuelo, si tú tienes un problema, jovencito, tú al toque tienes que resolverlo. Si él vale X, si él vale 80, primero necesito que me ubiques este punto. ¿Cómo se llama este punto, jovencito? Por favor, dímelo. ¿Cómo se llama este punto? Este punto se llama el incentro. ¿Cuánto va a valer X, campeón? X va a valer, profesor, 90 más la mitad de este ángulo. X vale 90 más 40, X vale 130, ¿sí o no? 130, consuelo. Ahora, campeón, jovencito, yo, por ejemplo, no me gusta a mí operar, criatura. Yo lo que hago es un papo truco. Si te lo puedes memorizar, bacán. Si no, jovencito, ya el otro sí. Yo, por ejemplo, no soy muy amante, jovencito, de las operaciones. Yo le digo al alumno que me tenga en cuenta esto. Mira, mira, tigre, para tu libro, ¿ah? Para no estar usando esta fórmula, lo que yo hago es esto. El ángulo adyacente suplementario del X y del A están en una proporción de 2:1. ¡Ah! Jovencito, entonces, criatura, ¿te acuerdas que yo puse este problema? Yo puse aquí X y aquí 80 y tú me dijiste 140 porque es el incentro. Esto solamente funciona cuando veas bisectrices, por si acaso. ¿Ah? A ver, aplique el paputruco. ¿Cuánto vale el jovencito? Profesor, él vale 100. Él vale la mitad. ¿Cuánto es? 50. ¿Cuánto vale X? 130, viejo. Sin la necesidad de hacer ecuaciones, viejo. Entonces, tú decides, criatura,
Tú decides, jovencito, con cuál de las dos hacerlo. Tú eres libre, jovencito, para hacer cualquiera de las dos. Jovencito, eso no te lo van a enseñar, jovencito, en ningún otro lado. Solamente yo, joven. Sígueme, joven, sígueme mis redes para más trucos. Sígueme mis redes, jovencito, para más trucos, criatura. Sígueme mis redes para más trucos, jovencito. Te voy a sorprender, criatura, con los trucos que tengo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió mi tigre? ¿Sí? ¿Se entendió mi tiburón? Sí. Muy bien, joven. Muy bien, mi campeón. ¿Ya? A ver, ejemplo. Mira, tigre. Mira. Buena jugada, profe. Ahorita vas a ver todos los trucos que tengo. Mira. Yo aquí, jovencito, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si deseas, lo haces con la fórmula. ¡Con la fórmula! Es igual a 90 más 62. X es igual a 100 a 90 más 30. X profesor vale 120. ¡Con paputruco! 120, ¿eh? 60. ¿Cuánto vale X? 120. ¡Wow! Profe, maravillosa jugada, joder. Maravillosa jugada. ¿Sí? ¡Wow! Profe, paputruco lo es todo. Sí, joven, paputruco lo es todo, criatura. Problema, jovencito, problema, criatura, número 5. Me dan el siguiente gráfico, me piden calcular el valor de X. Jovencito, ¿él quién es? Dime quién es él. Vamos, ¿quién es él, criatura? El profesor es el centro. Tú decides, ¿con paputruco o sin paputruco? Sin paputruco. El profesor es vale menos X. El profesor menos X es igual a 90. Una 120 menos X es igual a 90 más 60. 160 menos X es igual a 150. Profesor equivale a 30. ¡Con paputruco! L es 120, L es 60, X vale la mitad. ¡Ah! Listo, tigre. Ya depende de ti cómo tú quieras resolverlo, criatura. Ya depende de ti, joven. Ya depende de ti, joven. Yo soy solamente un siervo del Señor, criatura, que te enseña trucos. Jovencito, te piden calcular el ángulo formado por las bisectrices de un ángulo interno y externo del triángulo. Primero, este puntito de aquí se le llama excentro. 2, este ángulo vale la mitad de él. O si no, usas paputruco. Como a mí no me gustan las ecuaciones, yo he visto a los alumnos que le dan así, ¿no? ¿Cuánto vale X? El vale 80, el vale alfa, el vale ese profesor X igual 80 entre 2, 40. Joven, yo uso paputruco. Yo uso paputruco. A él vale como 1, él vale como 2. Yo juego así, de 1 a 2, de 1 a 2, jovencito. Como si fuera el teorema, como si fueran las tres piernas, pero no lo es. Jovencito, bisectriz interna y externa, este angulito es de 1 a 2. Profe, ejemplo, problema número 7. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número 7? En un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo en B vale 90. Se traza la bisectriz BD. Hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos BAC y BDC. Joven, si tú eres un mago, el problema salió. ¿Por qué, profe? Porque si tú me ignoras todo esto, criatura, si tú me ignoras todo esto, campeón, ignórame todo esto, jovenzuelo. Tú me ignoras todo esto, mi tigre.
Y dime, ¿no te das cuenta que este X está formado por una bisectriz interna y externa? Jovencito, ¿cuánto vale el ángulo formado por estas dos bisectrices? Por papu truco, profe, él es el excentro, por lo tanto, 22,5. ¿Qué, profe? Nada más tire. Nada más, campeón. Así nomás, profe. Así nomás tire. Así nomás, mi tiburón. Joven, mi futuro del país. Listo, campeón. Entonces no creo que tengamos inconvenientes, jovencito. Te voy a dar una más, Tigre, pero este no tiene ejemplo, así es que te la voy a dar por si acá, criatura. ¿Qué pasa cuando a ti te piden, criaturita, el ángulo formado, jovenzuelo? El ángulo formado, criatura, por dos bisectrices exteriores. Por dos bisectrices exteriores. Primero, este ángulo depende de la. Segundo, a él se le llama el excentro. Según la fórmula, jovencito, X es igual a 90 menos la medida del ángulo de la. Ejemplo, jovencito, ejemplo, criatura, así ve, mira. Te pongo jovencito. Aquí le pongo un alfa, teta, teta, él vale X, él vale 80. Profesor, él es el excentro. X vale ¿cuánto? 90 menos 80 entre 2. 90 menos 40, profesor, vale 50. ¿Sí? Profe, ¿no es el teorema de la A? No, no es el teorema de la A. No, no, no. Yo no le llamo el teorema. ¿Sí? Listo, igual sale. Ahora, yo tengo un paputruco, ¿ah? Yo en vez de estar usando la fórmula, Tigre, porque a veces se me hace muy complejo, yo lo que hago es esto, mira, Tigre. Yo cuando veo jovencito, yo cuando veo criatura, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, este ángulo joven, vale, jovencito, la mitad de él. O sea, este ángulo vale el doble de él, perdón. Y de frente. O sea, este angulito es como uno, él es como dos. Ah, profe, están engañando. Joven, mira mi poder escondido. ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando él vale X, él vale alfa, él vale teta, él vale 80? Te dije, a ver, haz papu truco. ¿Cuánto vale él? Profesor, él vale 100. Él tiene que valer la mitad. ¿Cuánto vale X? 50, ve. Y no estoy operando como loco. ¿Te diste cuenta? ¡Wow, profe! Usted sí, usted sí. Muy bien, tigre. Sígueme, jovencito, en mis redes. Sí, mi rey, jovencito. ¿Se puede hacer con pescado? Sí, pero te estoy dando un truco para que no hagas todo eso. Sí, mi rey, criatura, para más trucos. Jovencito, me vas a resolver, criatura, los siguientes problemas. Vamos, resuélveme lo siguiente, criatura. Anota. Me vas a resolver, jovencito, el problema número joven 13. 13, criatura. 15, 13, 15, 16. 13, 15, 16, 17. A ver, resolver, jovencito, los problemas 13, 15, 16 y 17. De paso, criatura, de paso, mi tiburón, me vas a realizar lo siguiente, joven. Vas a realizar lo siguiente. A ver, vamos a buscar tu examen número 3. Acá está. Ok. Sacar un alto porcentaje.
¿Eh? Uy. Muy bien, a ver. Vamos a también resolver el examen. Ahorita te lo publico, campeón, para que tú hagas. Estamos 17, joven, 17. De 3 años y 17 días. Dime, Esteban. Listo. Me van avanzando, jovencito, los problemas. Y jovencito, me van terminando el examen. No me deja enviarlo por el pin de clase. Ya, vamos. Voy a revisar, jovencito, todo lo que falta. Voy a revisar todo lo que falta, criatura. A ver, me quedé en Rafael, ¿no? Rafael Olivares ya está. José Irving. José Irving, el problema número 20. A ver, muy bien. Excelente, José. Jason Steven. Jason Steven. ¿Mm? Muy bien, la 12, la 14 y la 20. Excelente, Jason. Traten de imprimir su material, ¿ah? Rafael Olivares. A ver, Rafael Olivares. Excelente, Rafael Olivares. Quiero. Muy bien, Pierito. Porque yo también envié los anteriores. Ya, ahorita lo reviso. A ver. Ya estás. Ariana. Ariana. Parra, creo que vi. Muy bien, Ariana. La 12. Excelente. Ya. La 14. Hay que mejorar ese gráfico. Y la 20 sí está correcta. Mándalo por aquí, no mándalo por ahí, no te preocupes. Marco Sebastián Machuca. Marco Sebastián Machuca. La 20, la 12 y la 14. Listo. Sin más, a ver, muchachos, después